En esta ocasión vamos a hablar de la cantidad del movimiento lineal. En algunos libros de física vas a encontrar que su símbolo es una P mayúscula. En otros vas a encontrar que es una P minúscula. Una flecha encima de él significa que es una cantidad vectorial. Entonces, ¿qué es la cantidad del movimiento lineal? Es el producto de multiplicar la masa por la velocidad. Y observa que lo denotan como X, con una flecha arriba, que indica que es un vector, que es la velocidad. Pero en otros libros vas a encontrar que ocupan una V. La cantidad de movimiento es una cantidad vectorial y tiene la misma dirección del vector velocidad. Si la masa se da en kilogramos y la velocidad en metros por segundo, entonces su unidad de medida es kilogramos metros sobre segundo. Otra magnitud importante que también vas a encontrar en los libros de física es el impulso. Y este se define como la fuerza que se aplica a un cuerpo en un intervalo de tiempo, delta t. Ese delta t es el tiempo en donde la fuerza está actuando sobre una masa. También es una cantidad vectorial, cuya dirección es la misma que la de la fuerza. Su simbología es la J, puede ser mayúscula o minúscula. Para entender y calcular estas magnitudes, vamos a comenzar con el ejercicio número 1, que dice: ¿qué magnitud tiene la cantidad de movimiento de un camión de 10.000 kilogramos que viaja con rapidez de 12.0 metros por segundo? ¿Con qué rapidez tendría que viajar una vagoneta de 2.000 kilogramos para tener la misma cantidad de movimiento y la misma energía cinética? Bien, para contestar la segunda pregunta, necesito encontrar la cantidad de movimiento del camión de 10.000 kilogramos. Porque en la segunda pregunta te dice, para una vagoneta de 2.000 kilogramos, si se tiene la misma cantidad de movimiento, hay que calcular la rapidez, sabiendo que la energía cinética en el primer caso es igual que en el segundo. ¿Qué datos vamos a obtener? Pues primero la masa del camión, m sub c, la velocidad del camión y la masa de la vagoneta, que es 2.000 kilogramos. Vamos a hallar la cantidad de movimiento del camión en primer lugar. Aquí tengo la fórmula. La masa del camión 10.000 kilogramos y la velocidad del camión 12 metros por segundo. La cantidad de movimiento, por lo tanto, es 120 por 10 al cubo kilogramos metros por segundo. Teniendo esto, nosotros entonces ya podemos pasar a encontrar la velocidad de la vagoneta. El ejercicio me está pidiendo la rapidez que tendría que viajar una vagoneta de 2.000 kilogramos para tener la misma cantidad de movimiento y la misma energía cinética. Ya encontramos cantidad de movimiento del camión. Como se dice que la cantidad de movimiento es la misma para la vagoneta que la que posee el camión, entonces solamente basta con sustituir la masa de la vagoneta, la velocidad de la vagoneta que vamos a encontrar y la cantidad de movimiento del camión es la misma para la vagoneta. Al hacer el despeje respectivo, nos vamos a encontrar que la velocidad de la vagoneta es igual a la cantidad de movimiento entre la masa de la vagoneta. Sustituyamos los valores. La cantidad de movimiento, 120 por 10 al cubo kilogramos metros sobre segundo. La masa de la vagoneta es de 2.000. Los kilogramos se van a eliminar y te va a quedar la unidad metros sobre segundo. La respuesta entonces es 60 metros por segundo. Ahora vamos a calcular la energía cinética del camión para ver cuánto es la velocidad de la vagoneta si ambos tuvieran la misma energía cinética. Calculemos la energía cinética del camión. Al sustituir los valores nos quedaría 720 kilojoules. Lo puedes comprobar en tu calculadora. Como la energía cinética del camión es igual a la energía cinética de la vagoneta, entonces vamos a sustituir los valores. Energía cinética es igual a 1/2 de la masa de la vagoneta por la velocidad de la vagoneta al cuadrado, que es la que queremos encontrar. Después de un poquito de álgebra llegamos a esta fórmula. Al sustituir los valores nos da la raíz cuadrada de 2 por 720 kilojoules entre 2.000 kilogramos. Al hacer esa operación nos queda que la velocidad de la vagoneta es la raíz cuadrada de 720 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Finalmente hallamos la velocidad de la vagoneta. 26.83 metros por segundo. Y me va a decir, ¿por qué no me dio igual la anterior velocidad con esta?
Porque el ejercicio estaba dividido en que encontrábamos la velocidad de la vagoneta si tuvieran la misma cantidad de movimiento. Y aquí es si tuvieran la misma energía cinética. Otro punto importante que debemos de analizar es la conservación de la cantidad del movimiento lineal. Si la fuerza externa neta que actúa sobre un sistema de objetos es cero, entonces la suma vectorial de todas las cantidades de movimiento de los objetos permanece constante. Bien interesante este concepto. Vamos a ver este ejercicio para que entendamos qué es la conservación de la cantidad del movimiento lineal. El ejercicio 2 dice, Luis y Ana patinan juntos a 3 metros por segundo. Van juntitos patinando. Luis insiste en preguntarle a Ana, ¿cuánto pesas? Ella, molesta, empuja a Luis de modo que se acelera hasta moverse a 4 metros por segundo. En el caso de Ana, cambió su velocidad. Y él se frena hasta moverse a 2.25 metros por segundo en la misma dirección. La fricción en el sentido físico es despreciable en este drama. Si Luis pesa 700 newton, ¿cuánto pesa Ana? Ahora bien, la velocidad inicial de Ana es igual a la velocidad inicial de Luis, es decir, 3 metros por segundo. La velocidad final de Ana es 4 metros por segundo. Y la velocidad final de Luis es de 2.25 metros por segundo. El peso de Luis es 700 newton y la masa de Luis es 71.4 kilogramos. Y te vas a preguntar, ¿de dónde sacó este dato? Pues de la fórmula, que si el peso de Luis es igual a la masa por la gravedad y tú despejas la masa, que va a ser igual al peso de Luis sobre la gravedad, sustituye esos valores y te vas a encontrar con este pequeño detalle de las masas. ¿Para qué sirve? Quiero que observes que la cantidad de movimiento neta va a ser igual a la cantidad de movimiento de un objeto que interactúa con la cantidad de movimiento de otro objeto. Y aquí en este caso tenemos dos personas que están patinando juntos. O sea, cada una de ellas tiene un impulso, cada una de ellas tiene una cantidad de movimiento, que al sumarlos me da una cantidad de movimiento total. Y haciendo eso, entonces deducimos las fórmulas para la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial, esto que tú observas acá, de Ana, más la cantidad de movimiento inicial de Luis, va a ser igual a la cantidad de movimiento final de Ana, más la cantidad de movimiento final de Luis. Al hacer un poquito de álgebra, vamos a obtener que este término va a pasar al lado de la ecuación, al miembro izquierdo, y va a pasar como negativo. Y este que tenemos acá lo vamos a colocar al lado derecho como negativo. Ahora bien, factor común, la masa de Ana. Al obtener eso, me quedaría masa de Ana por la velocidad inicial de Ana menos la velocidad final de Ana. Eso es igual a masa de Luis, que es el factor común acá, multiplicado por la velocidad final de Luis menos la velocidad inicial de Luis. La masa de Ana, entonces, va a ser igual a la masa de Luis multiplicado por la diferencia de las velocidades de él entre la diferencia de las velocidades de Ana. Ya con eso podemos encontrar la masa de Ana y nos va a servir para encontrar su peso. Masa de Ana, por lo tanto, es igual la masa de Luis, 71.4 kilogramos, la velocidad final de Luis, 2.25 menos 3 metros por segundo, la velocidad inicial de Luis, la velocidad inicial de Ana, que era la misma que la de Luis, 3 metros por segundo, menos 4 metros por segundo, que fue la velocidad final de Ana. Al hacer esas multiplicaciones nos quedan los 53.55 kilogramos metros sobre segundo entre 1 metro por segundo. Las unidades de medida se eliminan y me queda la magnitud de masa. Ya tenemos la masa de Ana. Fíjate cómo la encontramos con la conservación de la cantidad de movimiento. Ella tiene una masa de 53.55 kilogramos. Pasaremos a calcular ahora el peso de Ana, por lo que Luis tanto le estaba preguntando y ocasionó este drama.
el peso de Ana va a ser igual a la masa de Ana por la gravedad. El peso de Ana sería 53.55 kilogramos multiplicado por 9.81 metros sobre el segundo cuadrado, y eso nos va a dar 525.3 newton. Recuerda algo bien importante, que la masa de Luis era de mayor magnitud que la masa de Ana, porque la masa de Luis era 71.4 kilogramos y su peso era de 700 newton. Si la masa de Ana era menor, entonces el peso de Ana va a ser menor, y nos dio 525.3. La última temática que nos corresponde ahora es colisiones o choques. La suma vectorial de las cantidades de movimiento justo antes del evento es igual a la suma vectorial de la cantidad de movimiento inmediatamente después del evento. Mira qué interesante. La suma vectorial de las cantidades de movimiento de los objetos involucrados no cambia durante el choque o la explosión. Por ende, estos dos cuerpos de masa m1 y m2, cuando chocan, se diría entonces que la cantidad de movimiento total antes del impacto es igual a la cantidad del movimiento total después del impacto. Con eso, entonces nosotros vamos a resolver algunos ejercicios. Mira, bien, nuestra fórmula sería la siguiente. U sub 1 y U sub 2 son las velocidades antes del impacto, y X sub 1 y X sub 2 son velocidades después que tienen el impacto o el choque. Muchas veces esta X, ya te lo había dicho, la sustituyen por V, y aquí lo puedes ver, ¿verdad? Ahora analicemos el concepto de colisión perfectamente elástica. Es aquella en la cual la suma de la energía cinética traslacional de los objetos no cambia durante la colisión. En estos dos cuerpos, en el caso de dos cuerpos, voy a tener energía cinética de un cuerpo más la energía cinética del segundo cuerpo antes de la colisión, va a ser igual a la energía cinética del primer cuerpo más la energía cinética del segundo cuerpo, esa sumatoria, después del choque va a ser igual antes del choque. Analicemos este ejercicio. Una mañana en Dallas, después de una helada invernal, un auto de 1.400 kilogramos que viaja al oeste por la calle Chestnut a 35 kilómetros por hora, choca con un camión de 280 kilogramos que viaja al sur a 50 kilómetros por hora por una calle perpendicular. Si los vehículos quedan enganchados al chocar, es decir, no se separan durante el choque, ¿qué magnitud y dirección tiene su velocidad después del choque? Vamos a recolectar los datos. Primero, la masa del auto, m sub a, es igual a 1.400 kilogramos. La velocidad inicial es de menos 35 kilómetros por hora en i. Eso es igual a menos 9.72 metros por segundo. Te pido que hagas la respectiva conversión. Te preguntarás, ¿de dónde sacó que es negativo? Analicemos por qué es negativa la velocidad inicial del auto. Fíjate, dice que ese auto viaja al oeste. Él va en esta dirección, hacia el oeste, en donde están las X negativas. Por eso ese vector es en Y como vector unitario y es negativo. Y un camión de 2.800 kilogramos, la masa del camión, que viaja al sur. Es decir, que él viene en esta dirección hacia el sur. Va a las Y negativas. Por eso también es negativa la magnitud. Ahora bien, me vas a decir, así como lo ha proyectado, no va a haber choque. Te lo estoy explicando así, de esta forma. ¿Por qué? Porque para que entendas que las magnitudes, las direcciones de estas magnitudes son negativas. Pero si un vehículo va al oeste, entonces viene del este hacia acá, y el otro viene del norte hacia acá, y chocan. Porque se va hacia el sur. El segundo, existe una colisión en este punto. La cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, es decir, después del choque.
Si la cantidad de movimiento se da como masa por velocidad, en este caso este sería el del auto y este sería el del camión antes del choque, ¿sí? La velocidad por la masa del auto más la velocidad por la masa del camión. Y te podés confundir porque yo ya lo tengo acá como factor común, pero fíjate, si multiplico masa del auto por la velocidad final, más masa del camión por la velocidad final. Y en este caso es cuando ya han chocado y han quedado pegados. Ahora, yo necesito hallar la velocidad y dirección después del choque, ya cuando los dos van juntos. Y eso es lo que vamos a encontrar. ¿Y cuál velocidad es? Me vas a decir. Pues es esta velocidad final de ambos, tanto del auto como del camión. Y al hacer el respectivo despeje, me queda que la velocidad es igual a la masa del auto por la velocidad inicial de este, más la masa del camión por la velocidad inicial del camión, entre la sumatoria de las masas de ambos objetos. Teniendo ya este despeje, pues procedemos a sustituir los datos. Masa del auto 1400 kilogramos. El vector involucrado de la velocidad inicial del auto, como va hacia el oeste, hacia el menos x, como vector unitario sería menos 9.72. Convertimos los kilómetros por hora a metros por segundo, más 2.800 kilogramos por el camión iba hacia el sur, entonces el vector en J es negativo y sería menos 13.887 metros por segundo. Entre la sumatoria de las masas, 1.400 kilogramos más 2.800. Al operar nos quedaría menos 13.680 en I, menos 38.883.6 en J, metros por segundo. Aquí no vamos a hacer la resta de estas dos cantidades porque estamos hablando de vectores unitarios en I y en J. Porque ahorita vamos a encontrar las coordenadas rectangulares de la velocidad, el vector velocidad. Al dividir cada uno de los vectores unitarios entre 4.200 kilogramos nos quedaría de la siguiente forma. Las coordenadas rectangulares entonces serían menos 3.24 en I, menos 9.258 en J metros por segundo. ¿Qué significa eso? Te lo explico a continuación. Como las coordenadas rectangulares son negativas, estos van a estar en el cuadrante 3 del plano cartesiano. Como hubo un choque aquí, tanto del vehículo que iba al oeste como el vehículo que iba hacia el sur, pues estos agarraron en dirección de, aquí tenemos el oeste, aquí tenemos el sur, suroeste, de sur a oeste o de oeste a sur. Lo vamos a averiguar. Ese vector que te acabo de dibujar, ese vector tiene esas coordenadas. Lo he hecho sin escala. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo encuentro yo, por lo tanto, la magnitud del módulo del vector velocidad? Porque es el que me están pidiendo. Ya lo tengo, pero en coordenadas rectangulares. Entonces yo las necesito en coordenadas polares. Te pido que repases mis anteriores videos de cómo pasar de coordenadas rectangulares a polares y de polares a rectangulares con tu calculadora o lo puedes hacer con cálculos matemáticos. Para esta ocasión, el vector velocidad, su módulo es de 9.80 metros por segundo, lo que nosotros estábamos buscando. Eso transformado en kilómetros por hora, te queda de tarea hacerlo, te debe de quedar 35.3 kilómetros por hora. El ángulo o la dirección de este vector va a ser 19.3 grados al oeste del sur. Este sería el ángulo teta. Más cerca del sur que del oeste. Así que espero te haya gustado esta clase de estos tres temas bien interesantes. Ahora ya estás listo para poder resolver tus ejercicios de la guía de aprendizaje. Saludos a todos.